Seguimos. Sabemos entonces que nos había quedado esta última expresión del trabajo virtual elástico o interno. En este caso, vamos a estudiar parte por parte el valor de cada integral. En este caso, vemos que esta integral representa el valor del trabajo virtual por los esfuerzos y deformaciones de momento. Esta integral representa el valor del trabajo virtual por las deformaciones y esfuerzos axiales, y esta integral representa el valor del trabajo virtual por deformaciones y esfuerzos cortantes. Esta última va a representar el valor del trabajo virtual por esfuerzos de temperatura, por cambios de temperatura. Entonces, vamos a ver qué influencia tienen las deformaciones por cambio de temperatura, más específicamente los cambios de temperatura diferenciales. Esto ya lo debieron haber visto en su curso de resistencia de materiales, pero vamos a hacer un breve repaso. Tenemos entonces la imagen, como la vemos aquí, donde hay un elemento en el cual tiene un cambio de temperatura superior en la parte superior del elemento, su borde superior, y uno en el borde inferior. Y vamos a determinar cómo trabaja qué ocurre con este cambio de temperatura. En primer caso, vamos a calcular que vamos a ver que el cambio de temperatura en cualquiera de las fibras de la sección transversal del elemento, esta delta T por ejemplo, el cambio de temperatura en esta fibra va a ser el cambio de temperatura superior más el cambio de temperatura inferior menos el superior entre la altura, es decir, la pendiente de variación de temperatura. Ya aquí vemos que lo primero que suponemos es que el cambio de temperatura sigue una ley lineal, como dice aquí, multiplicada por CS, que es la distancia desde el eje neutro a la fibra que estamos investigando. Con ello, nos da simplemente esta ecuación, y si hacemos que la variación de temperatura igual al delta T inicial menos el delta T inferior menos el delta T superior, nos queda que la variación de temperatura en cualquier fibra, cualquiera de las fibras, va a ser 1 entre h por la variación superior por el CI, que es la distancia desde el eje neutro a la fibra, más la variación inferior por CS, que es la distancia del eje neutro a la fibra superior, más la Y, que es la distancia del eje neutro a la fibra, por la variación de temperatura, el delta T. Finalmente, vemos que si nos encontramos en el eje neutro, recuerden que nosotros discretizamos a las barras, a los elementos de la estructura, como a través de su eje neutro, su centroide, que en este caso el centroide va a coincidir con el eje neutro, centro de gravedad. Entonces, la variación de temperatura en y igual 0, en el eje neutro, la variación de temperatura es igual al delta T sub 0. Y esta y va a ser 0. Por lo tanto, en el eje neutro, la variación de temperatura va a ser 1 entre h por el delta T superior por el CI, la distancia del eje neutro al inferior, y el delta T inferior por CS, la distancia del eje neutro superior. Una de las primeras cosas que quiero aclararles es este delta de delta T, porque es delta T inferior menos delta T superior. Cuando este delta T es positivo, es decir, la variación de temperatura inferior es menor a la variación de temperatura superior, lo que observamos en la barra es que se va a deformar en mayor grado en la parte inferior que en la parte superior. ¿Qué nos indica eso? Si se deforma más en la parte inferior, en la parte superior, va a tener una deformación anticlástica. Disculpen, una deformación elástica. En este caso, la deformación elástica es la misma deformación que se produce con el momento positivo. Por eso es que se toma esta convención del delta T inferior menos delta T superior. Y es importante que lo tengan claro. Cuando esto es positivo, la deformación es la misma deformación que cuando se usa la convención de momento positiva. Y la deformada va a ser la elástica, una simple elástica como ocurre con el momento positivo. Entonces, siguiendo con eso, agarramos esa ecuación que nos había dado, esta en el eje neutro. Sabemos que como trabajamos con tensión simple, el eje neutro va a pasar por el centro de gravedad y simplemente la sustituimos
en la ecuación que teníamos de trabajo interno. Al final lo que nos va a quedar es que esta era la ecuación, la parte de trabajo interno que se refería a la variación de temperatura, y nos queda estas dos expresiones, que nos dice que cuando existe una variación de temperatura diferencial, va a haber una componente que es el esfuerzo de momento, la fuerza de momento, en el sistema P', el sistema que vamos a escoger, por la deformación que se origina debido a la variación diferencial de temperatura, más el esfuerzo axial en el sistema también P', por la variación de temperatura, la deformación debida a la temperatura axial en esa fibra, el eje neutro que estamos investigando, que estamos analizando. Entonces, sabemos que la variación de temperatura diferencial nos produce dos, digamos, dos tipos de deformaciones por momento y deformaciones axiales, a diferencia de la variación de temperatura puramente axial, que simplemente nos produce deformaciones axiales. Si sustituimos esto en la ecuación de trabajo interno, nos va a quedar esta ecuación, donde lo que vemos es que tenemos las mismas deformación por momento y esfuerzos en momento, deformaciones axiales y esfuerzos axiales, deformaciones de cortante y esfuerzos de cortante, esfuerzos en momento en el sistema primo y deformaciones por cambio de temperatura, y esfuerzos axiales en el sistema primo, P', por deformaciones de cambio de temperatura en el eje. Seguimos ahora, la única solicitación que nos faltaría investigar es la torsión. Entonces vamos a ver la influencia de deformaciones por torsión. Y recurrimos otra vez a nuestro curso de resistencia de materiales, donde vemos la deformación o por torsiones de San Venant. Entonces, investigamos acá si tenemos un elemento longitudinal diferencial de longitud, delta S, y qué pasa si se le produce una pequeña deformación por torsión debido a un momento, el momento torsional, que está obviamente en nuestro sistema P, nuestro sistema de cargas reales, que queremos investigar qué deformación produce ese momento en el real, la deformación real. Entonces, nos vamos a esta imagen donde vemos aquí el elemento, donde tiene unos momentos torsionantes, y sabemos que la deformación angular que se va a producir es el momento por el diferencial de longitud entre el módulo de cortante por la inercia torsional. De nuevo, si multiplicamos esto por el momento torsionante en el sistema primo, nos da un trabajo virtual diferencial en este caso. Y lo integramos y nos da el trabajo virtual que se produce por los efectos de un momento torsor. Recordemos que el módulo de cortante depende del material y el módulo de la inercia torsional depende de la sección transversal. Aquí van a conseguir, digamos, la inercia torsional para diferentes secciones. Tenemos en este caso secciones circulares, sección rectangular, que es la más común, donde ven que van a depender de una tabla, la sección elíptica, secciones triangulares, etc. Generalmente la más usual son las secciones circulares en el caso de estructuras de acero y secciones rectangulares en el caso de estructuras de concreto. Finalmente podemos incorporar a través del principio de superposición los efectos de la torsión en nuestro trabajo interno y nos queda finalmente la ecuación de trabajo interno de la deformación trabajo virtual elástico. Por último, si recordamos lo último que nos había dado cuando hacíamos, digamos, la descomposición de lo que era el trabajo virtual, recordamos que el trabajo externo era igual al trabajo interno de deformaciones. Por lo tanto, lo que tenemos es que igualar lo que habíamos calculado cuando era el trabajo externo, que si bien recuerdan, de vuelta para atrás para recordar, era las cargas externas en el sistema primo, igual que las reacciones, por los desplazamientos en el punto de aplicación en la dirección de la carga, igual para las reacciones. Ahora eso va a ser igual al trabajo de deformación interno, que es todas estas integrales que hemos calculado. Integrales que van a lo largo de la longitud del elemento y dependerán tanto de la inercia, que puede variar a lo largo de la longitud del elemento, y el módulo de elasticidad. El módulo, en este caso el área, que también puede variar a lo largo de la longitud del elemento, es decir, de las propiedades de la sección transversal,
así como las propiedades elásticas que podrían variar a lo largo de la longitud del elemento. En este caso no lo haremos así, no se preocupe. Muy bien, una vez entendido este tema de lo que es el trabajo virtual, tanto por parte del trabajo virtual externo como por parte del trabajo virtual de formación, vamos a ver cómo aplicamos este método, cómo aplicamos el principio de trabajo virtual en los desplazamientos, para calcular estos desplazamientos. Primero, como les he venido diciendo a lo largo de este desarrollo, tenemos que la expresión de trabajo virtual externo representa o está en función de dos sistemas, tanto el sistema P' como el sistema P. ¿Qué ocurre? El sistema P es el sistema donde se están generando los desplazamientos. Por lo tanto, nosotros lo vamos a considerar o lo vamos a tomar como el sistema real, porque nosotros queremos conocer los desplazamientos reales debidos a las cargas reales de la estructura. Vean por acá el desplazamiento, el delta real. Y el sistema P' es un sistema que nosotros vamos a escoger arbitrariamente de tal forma de que esté en la dirección y punto de aplicación del desplazamiento que deseemos conocer para, recordemos la expresión del trabajo interno, el desplazamiento que debemos conocer en la ecuación de trabajo virtual externo debe estar en función de la carga en el sistema prima, el sistema que va a ser arbitrario y vamos a escoger nosotros para poder resolver y conseguir este desplazamiento. Vamos a ver en un ejemplo concreto cómo se realizaría esto. Nosotros tenemos, por ejemplo, este sistema, el sistema real, el sistema P, donde existe una barra, la barra AD, y queremos conocer el desplazamiento en C, el desplazamiento vertical del punto C, la deformación en este caso. Esa deformación, obviamente, va a estar en función de la carga real, una carga puntual de 10 toneladas y un momento de 8 toneladas. Ahora, ¿qué ocurre? Este es nuestro sistema real, nuestro sistema P. ¿Cómo vamos a escoger nuestro sistema P'? Bueno, el sistema P', como lo dice nuestra ecuación de trabajo externo, tiene que tener cargas tal que sean función del desplazamiento que queremos conocer. O sea, la carga tiene que estar aplicada en el punto y en la dirección del desplazamiento que deseemos conocer. Por lo tanto, si queremos conocer el desplazamiento vertical del punto C, deberemos escoger una carga vertical en la dirección del desplazamiento o deformación, en este caso. ¿Y cuál va a ser el valor de esa carga? Bueno, para facilitarnos el trabajo, como es un sistema arbitrario, nuestro sistema P' va a estar compuesto de una carga de 1 tonelada, aplicada en la dirección y el sentido del desplazamiento o deformación que queremos conocer, en este caso vertical hacia abajo. Entonces, simplemente, ¿cómo quedaría nuestra ecuación? Bueno, el trabajo virtual externo quedaría como la carga P', la sumatoria de las cargas P', en este caso una sola carga, de 1 tonelada por el desplazamiento, que es nuestra incógnita. El desplazamiento es lo que queremos conocer y va a ser el desplazamiento del sistema real, el sistema P, por la carga en el sistema P'. Entonces, 1 tonelada por el desplazamiento de deformación vertical de C. Claramente, en este caso no hay asentamientos, por lo tanto, el desplazamiento de la base en las reacciones es 0, y nos queda directamente que el trabajo virtual externo es el desplazamiento por 1 tonelada. ¿Qué ocurre? Bueno, ahora el trabajo virtual interno habrá que hacer el despiece de la estructura, en este caso simplemente de la viga, y sustituir los esfuerzos de momento y los esfuerzos de momento en el sistema real y en el sistema prima, el sistema P y el sistema prima. El esfuerzo de acción en el sistema P y el sistema prima y el esfuerzo de cortantes en P y en prima. Lo mismo ocurriría si tuviéramos el caso ahora que quisiéramos el desplazamiento en el punto A horizontal, colocamos una carga horizontal unitaria en el punto A. Y así nos quedaría la ecuación de trabajo virtual externo. Que es importante darnos cuenta en este caso, que como dijimos cuando analizamos el principio del trabajo virtual, los desplazamientos que vamos a buscar siempre están en relación, son concordantes con las vinculaciones que tenemos. Es decir, no vamos a romper en ningún caso las condiciones elásticas o de vinculaciones. Por eso era tan importante aprender lo que aprendimos en el primer tema
de matriz A, cómo se desplaza esa estructura, cuáles son las posibilidades